Gracias, hija. Entonces les decía, el título de la reunión, hermanos, es Una personalidad cristiana. Y el pasaje bíblico de estudio lo vamos a tener en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 1 al 16. Ahí vamos a estar estudiando en esta mañana para que lo podamos tener ahí a la mano. Hechos 22, del 1 al 16. Y también, hermanos, tenemos el versículo a memorizar, ¿verdad? Sería en Gálatas 5, 22 y 23. El versículo a memorizar, Gálatas 5, 22 al 23, sin perder Hechos 22, 1 al 16, hermanos. Quiero que vayamos a Gálatas para que leamos juntos este versículo, estos dos versículos. Es un versículo bastante fácil, le voy a decir, porque estamos familiarizados con él, con Gálatas 5, 22, en donde nos habla acerca del fruto del Espíritu. Entonces vamos a ir a Gálatas. Me contesta amén, por favor, cuando ya estemos en Gálatas 5, 22 al 23. Recuerde, es el versículo a memorizar. Necesitamos, hermanos, estar memorizando la palabra del Señor, estarla grabando, no solamente en nuestra mente, sino que en las tablas de nuestro corazón. Grabarla para que en todo momento la palabra nos pueda acompañar a todo lugar donde nosotros vayamos. Gálatas 5, 22 al 23, a la cuenta de 3, amados hermanos y hermanas, lo vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gloria al Señor. Damos esta mañana por esa bendita palabra. Esas son las características del fruto del Espíritu, amados hermanos, que tenemos que evidenciar cada uno de nosotros. Las demás personas tienen que ver en nosotros esas características, ¿verdad? Nosotros ya hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo y nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Créalo, amado hermano y hermana, el Espíritu Santo no se va de su vida. El Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, lo que hace es que se contrista y no puede hacer la obra, pero el Espíritu Santo permanece en nosotros desde el mismo momento en que Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos sido ya comprados con el precio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces, es muy hermoso el versículo a memorizar. Propósito de la lección, hermano. ¿Por qué vamos a estudiar esta lección? Una personalidad cristiana. Dice que seamos capaces de conocer y entender que para Dios no hay nada imposible. Mire qué hermoso. De modo que Él puede hacer todo nuevo en nuestra personalidad. ¿Se acuerdan que hace unos días, un par de domingos, estuvimos viendo acerca del temperamento, acerca de los diferentes temperamentos? Pues vemos cómo el Señor puede obrar cambios en nosotros, y de hecho el Señor ha obrado cambios. Y si nosotros vemos la vida de los discípulos, amados hermanos, si nosotros vemos la vida de Pedro, de la vida del apóstol Pablo, la vida de estos grandes hombres del Señor, vemos que ellos, antes de que el Espíritu Santo llegara a sus vidas, antes de Pentecostés, en el caso de los discípulos, en el capítulo 2 de Hechos, eran personas que tenían infinidad de cosas que le tenían que entregar al Señor. Eran personas temerosas, algunos de ellos, eran personas impulsivas, algunos de ellos. En el caso de Pedro, podríamos decir, hasta tuvo momentos de cobardía cuando negó al Señor. Cuando le preguntaron que si él era uno de los mismos, él negó al Señor y lloró amargamente después de eso. Muchos de nosotros le hemos fallado al Señor. Muchos de nosotros quizás nos sentimos mal por algo pero le quiero decir, amado hermano y hermana, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos puede capacitar para que esas áreas de nuestra vida puedan ser cambiadas, puedan ser desarraigadas de nosotros, puedan ser quitadas y pueda traer una nueva personalidad. ¿Cuál es la personalidad de nosotros que tiene que estar ahora, hermano? Es la personalidad cristiana. Una personalidad cristiana dejando atrás todos los vicios del pasado, dejando atrás todos nuestros miedos, todos nuestros temores, todas nuestras cobardías. Todas esas cosas tenemos que dejarlas atrás y ser revestidos con esa nueva personalidad. Ese es precisamente el objetivo de la lección. Cuando usted quiera participar, mi amado hermano y hermana, puede hacerme una seña o poner ahí los signos, que tenemos unas manitos ahí en el Zoom. Puede participar. Esto es lo importante de estas clases,
que son participativas. Dice que cuando uno enseña, dos aprenden, hermano. Así que nosotros estamos aprendiendo en ambas vías, ¿verdad? Ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes también. Entonces eso es lo importante, que podamos complementarnos en esta mañana en este estudio. Se nos dice aquí a manera de introducción que hay un libro titulado La Psicología, y ellos definen la personalidad en ese libro como un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas del individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Entonces nos habla de dos cosas, nos habla de pensamientos, de tres cosas: pensamientos, sentimientos y conductas. Eso es lo que define la psicología, ¿eh? Que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Si nosotros nos damos cuenta, nuestra personalidad se mantiene. Nuestra personalidad de niños, de jóvenes, de adultos, se mantiene. Esto es lo que nos quiere decir la psicología. Pero ya vamos a ver más adelante cómo el Señor puede obrar cambios para bien. Cómo veíamos el caso del apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo Jesús camino a Damasco. ¿Quién era Pablo, hermanos? Era un perseguidor de la iglesia. ¿Quién era Pablo? Era un hombre que consentía en la muerte de los santos, en la muerte de los seguidores del camino de Cristo Jesús. Él consentía en eso. Pero vemos a este hombre cómo es cambiado por ese poder transformador que solamente la palabra y solamente el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Y de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en ¿qué? En un perseguido, más bien. Un hombre que estuvo preso, un hombre que no lo pudo detener nada ni nadie para llevar el mensaje del evangelio. Más adelante nos dicen que nuestra lección de hoy tomará como base una perspectiva cristiana acerca de la personalidad humana. Vamos a tomar como base, porque para nosotros, hermanos, el manual por excelencia de nosotros, mire, pueden haber muchos libros en el mundo, pueden haber bibliotecas extensas, grandísimas, enormes, libros con mucho conocimiento, con mucha ciencia, pero para nosotros el manual de vida del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios es la Biblia. Ahí está contenida toda la verdad en esos 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para nosotros, hermanos, ese es nuestro fundamento. Y además quiero decirle en esta mañana que el único libro capaz de dar vida al ser humano es la Biblia. De ahí ningún otro libro tiene esa capacidad de poder dar vida, de podernos dar vida. Entonces, por eso dice la misma Escritura. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en su palabra? Dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis que la vida eterna. Solamente aquí, hermano. Entonces, por eso el estudio de esta mañana y todos los estudios, si ustedes se han dado cuenta, los estudios de la escuela dominical los basamos específicamente en ¿qué? En la Biblia. No podemos dejar a un lado la Biblia, hermanos. Ese es nuestro fundamento, esa es la base. En ella nosotros creemos, porque creemos que esa es la palabra de Dios. Debemos confiar en que Dios, el creador de la mente humana, es nuestro mejor guía para poder entendernos a nosotros mismos un poco más. Mire qué hermoso. Si el Señor nos hizo, hermano, el Señor nos fabricó, podríamos decir, nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso les mencionaba yo, todos los aparatos que se hacen, usted compra un aparato, por pequeño que sea, por grande que sea, un carro, lo que sea, vienen equipados con ¿qué? Con un manual. Ese manual dice cómo nosotros funcionamos. ¿Y quién es el que hace ese manual? Hermano, lo hace el fabricante. Nosotros venimos equipados. ¿Cuál es el manual del cristiano? El manual del creyente es la Biblia. El Señor nos hizo. Ahí nosotros vamos a encontrar, hermanos, solución a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de problema que nosotros busquemos, que nosotros tengamos. En la Biblia nosotros vamos a poder encontrar cualquier solución, hermano, a los problemas. Entonces, ese es el manual. Entonces, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, nosotros vamos a poder conocer mejor nuestra mente. Vamos a poder conocer mejor nuestra personalidad. La Biblia es como un espejo, hermano. La Biblia es como un espejo en donde nosotros nos miramos. Y si nosotros tenemos defectos, si la Biblia nos confronta con áreas de nosotros mismos que necesitan ser cambiadas, nosotros ahí nos damos cuenta y somos convencidos por quién, por el Espíritu Santo de Dios. Nos redarguye y nos dice: tienes que cambiar esa área de tu vida, porque el Señor te quiere de esta manera. Y muchas veces el Señor va a permitir, lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, pruebas, procesos, hermano, situaciones de vida, porque por la buena, como dicen, no nos cuesta aprender.
somos como el niño, somos como el hijo que el papá le habla, le aconseja, le dice, porque en la Biblia está el consejo para nosotros. El papá no sabe, le habla, le dice, pero no quiere, entonces viene el papá y tiene que darle sus 3 fajazos bien puestos para que pueda entender. Muchas veces eso pasa también en esas pruebas, en esos procesos, pero son para nuestro bien. El Señor a quien ama dice que lo disciplina. Es por amor que el Señor aplica la disciplina en nuestras vidas. Vamos a ver más adelante. También dice que veremos cómo una personalidad natural debe ser cambiada radicalmente cuando el poder sobrenatural de Dios toca una vida humana. Tenemos ejemplos, hermano. Tenemos ejemplos de cómo una personalidad natural puede ser cambiada cuando el poder sobrenatural, mire, hay 2 palabras ahí, natural y sobrenatural. Nosotros como seres humanos, como hombres, nos movemos en un medio natural, pero el Señor se mueve en un medio sobrenatural. Él obra y obrará de manera que nosotros nunca jamás vamos a poder entender, nunca jamás, hermanos y hermanas, vamos a poder entender la mente de Dios, nunca jamás vamos a conocer la anchura, la magnitud, la grandeza de nuestro Dios. Entonces, Él puede cambiar a nuestras vidas. Y les decía, hay ejemplos, y no le voy a poner ejemplos, mi amado hermano y hermana de la Biblia en este momento. Solamente tenemos que vernos en un espejo y vernos quiénes éramos nosotros y quiénes somos ahora. Y no es que seamos perfectos, como dice el apóstol Pablo. No es que lo hayamos alcanzado ya, sino que seguimos en esta carrera. Pero de quienes éramos nosotros a quienes somos ahora, creo que han habido cambios grandes en nuestra vida. ¿Y cómo se obraron esos cambios, hermano? Porque la demás gente nos empezó a regañar y nos empezó a decir, no, si toda una vida quizás nos estuvieron regañando, nos estuvieron aconsejando y nos estuvieron diciendo. ¿Sabe cuándo se operaron esos cambios en nuestra vida? Cuando Cristo Jesús vino a morar en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, pudo cobrar esos cambios en nosotros, hermano. Entonces, el poder sobrenatural de Dios es el único que puede obrar cambios en la vida. Así que cuando usted quiera que alguien en su familia, en el círculo de sus amistades, en la iglesia incluso, o en su entorno laboral, en cualquier ámbito de su vida, cuando usted quiera ver cambios en una persona, hermano, ore al Señor y dele la palabra, que la palabra tiene ese poder transformador de cambiar vidas. Entonces, como les decía, los mejores ejemplos somos nosotros. Muchas veces nosotros estamos queriendo ver milagros de parte de Dios y nosotros somos milagros de parte del Señor, porque como le digo, yo le puedo hablar por mí. En el caso mío, yo era una persona difícil para que yo pudiera venir a los caminos del Señor, a los pies del Señor. No era fácil conmigo. Yo vivía metido en la religiosidad, yo vivía metido en los quehaceres de este mundo y para mí no se me cruzaba la mente tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. Pero el Señor utilizará diferentes medios para atraernos con lazos de amor hacia Él. Entonces, somos milagros del Señor, hermanos, que nosotros estemos aquí sentados hablando de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, es un milagro, porque, como le digo, nosotros en el pasado teníamos todas esos vicios que tenía el viejo hombre que menciona la palabra del Señor. Vamos a estudiar el primer punto de la lección de esta mañana. Si alguien tiene alguna opinión, si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo, hermanos. Como le digo, estamos en la total disposición de que todos participemos. Esa es la idea, más bien, de que yo hable menos y que ustedes hablen más bien que podamos escuchar diferentes opiniones. Amén, hermana Iris. Sí, Dios les bendiga una vez más, hermanos. Bueno, gloria al Señor. Creo que, como dice el pastor, ¿verdad? En esta mañana, creo que todos somos un milagro, hermanos, de Cristo, ¿verdad? En esta tierra. Y creo que cuando ese poder de Dios viene a nosotros, realmente se cumple la palabra, hermanos. Como dice Primera Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, dice, sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que Dios obra, hermanos, en todo, en nosotros, ¿verdad? Él no obra medias, ¿verdad? Él viene completamente a nosotros, ¿verdad? Con esa plenitud de Él, ¿verdad? En nuestra vida. Y es ahí, hermanos, donde nosotros empezamos a caminar
Es ahí donde nosotros empezamos a conocer ese amor, esa plenitud y esa deidad de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y como decía el pastor, tantos ejemplos también en la Biblia y lo que Dios ahora ha hecho en nosotros, quiénes éramos nosotros hace años atrás, hermanos, y vernos ahora quiénes somos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y yo creo que nadie, hermanos, nadie puede hacer ese poder que Dios hace en nosotros, solo a través del Espíritu Santo. Él es el que ha cambiado, Él es el que ha transformado nuestra vida y seguimos caminando, hermanos, seguimos caminando y el apóstol Pablo lo dice, que no pretende, él dice, haberlo alcanzado todo. Creo que ninguno de nosotros pretendemos haberlo alcanzado todo. Cada día caminamos, hermanos, cada día nos enfrentamos con luchas, batallas y tantas situaciones en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, dice la palabra, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces hay que seguir adelante, hermanos, caminando en Cristo y seguros que Él, ¿verdad?, va delante de nosotros. Dios les bendiga. Gracias. Amén, hermana Iris. Excelente, hermana. Entonces vamos a tener el primer punto del estudio de esta mañana, hermanos, y se llama fuente de la personalidad cristiana. Ya nosotros sabemos, pero nos va a decir aquí dónde está la fuente de nuestra personalidad. En el comienzo de cada vida se desarrolla un nuevo cuerpo con un cerebro y una mente que Dios da a cada criatura suya. Esta mente es la que nos ayudará a entender el mundo exterior, incluyendo nuestra relación con otros seres vivos y con Dios. El Señor nos dota, hermanos, de una mente. El Señor nos dota de todo. Todo lo que nosotros tenemos al nacer es dado de parte de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta cómo el Señor transforma, cómo el Señor nos ayuda a que nosotros podamos enmarcarnos en el camino que Él traza para cada uno de nosotros, en el camino que Él quiere que nosotros caminemos. Solo en todo camino, hermano. El hecho de que nosotros en nuestra vida pasada quizás anduvimos caminando por otros caminos, no quiere decir que hay muchos caminos. El único camino sabemos que lleva a la vida eterna es Jesucristo. Él mismo lo dice, ¿verdad? En San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay personas, hermanos, que naturalmente tendrán una tendencia a ser mucho más activos que otros y buscarán oportunidades para trabajar con varios materiales y entender cómo funcionan diferentes mecanismos. Esto está relacionado a lo que nosotros veíamos, como les repito, en la clase de los temperamentos. Habemos diferentes tipos de personas. Hay quienes les gusta estar rodeados de personas, hay quienes les gusta estar solos, hay quienes les gusta, decimos, son más extrovertidos, más introvertidos, pero de todas esas personalidades, de toda esa diversidad que habemos, hermanos, tenemos que amarnos y aceptarnos unos con otros, así como nuestra personalidad, y entender que el Señor va a obrar cambios en cada uno de nosotros, y de hecho ha obrado cambios en nosotros para que nos podamos nosotros complementar y nos podamos amoldar al diseño que el Señor ha ya establecido para cada uno de nosotros. También, hermano, por otro lado, mire, hay personas que buscarán relacionarse con personas en lugar de materiales físicos y pasarán mucho tiempo intentando hablar con otros y entenderlos. Desde una edad temprana, aproximadamente los 2 o 3 años de edad, podemos observar en los bebés, incluso hermanos mellizos o gemelos, que tienen diferentes personalidades. Creo que usted ha observado eso. Por eso dice un dicho, hermano, ¿qué dice ese dicho? Ni los dedos de la mano son iguales. Los dedos de la mano que están juntitos no son iguales. Igual en los hermanos vemos diferentes personalidades. Incluso nos menciona el estudio en los mellizos. El Señor nos formó, hermanos, en el vientre de nuestras madres. El Señor nos dotó de esas personalidades, de nuestros caracteres, de nuestros temperamentos. Y así como el Señor nos hizo, también el Señor tiene ese poder, como lo decíamos hace un ratito, sobrenatural para cambiarnos, para cambiar esas personalidades, porque muchas veces las personalidades se determinan por el ambiente donde nosotros crecemos, por las personas que están a nuestro alrededor, por lo que vivimos, las experiencias que vivimos, eso desde el punto de vista de lo que nos dice la psicología. Muchas veces nuestras personalidades se determinan por eso, pero el Señor usa cada una de esas personalidades para la gloria de su nombre. El Señor usa cada uno, nos usa a cada uno de nosotros. Vemos también que dice que si nosotros, si entrega su vida a Cristo con una buena guía espiritual,
las personas también pueden llegar a conocer qué puede elegir desarrollar una personalidad cristiana. Mire qué importante esto. Es importante la guía, la dirección espiritual, porque acuérdese que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros venimos a ser como niños en nuestros comienzos. El apóstol Pablo les decía, incluso en algunas de sus cartas, decía que tenía que darles leche, todavía no podía darles alimento sólido. Entonces, nosotros en el ámbito espiritual venimos también así. Comenzamos como niños espirituales, pero vamos teniendo ese crecimiento. Entonces, necesitamos que la guía, que la dirección de parte de nuestros líderes, en este caso los líderes vendrían a hacer el papel de los papás, en el caso de un niño pequeño, en el caso de las personas que están comenzando a caminar en los caminos del Señor, los líderes venimos a ser esos guías, hermano, y nosotros tenemos que guiar bien a estas personas que están viniendo a los caminos del Señor. ¿Para qué? Para que puedan llegar a tener esa personalidad cristiana que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y la mejor manera de que nosotros podamos guiar bien a las personas, hermano, es que nosotros no nos salgamos de la enseñanza bíblica, que la enseñanza bíblica esté siempre de continuo. Es por eso que nosotros, hermano, le damos bastante énfasis a este estudio de la escuela dominical. Al estudio de la escuela dominical le damos mucho énfasis a no perderlo, y en las diferentes facetas, en las diferentes áreas, en la niñez, en la juventud y en la adultez. Estamos nosotros haciendo ese énfasis porque necesitamos ser guiados, necesitamos ser instruidos, hermano, y la mejor guía, como le digo, es la palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que pedir, los que estamos aquí enfrente enseñando, tenemos que pedir esa sabiduría al Señor. Tenemos que pedir esa guianza al Señor, porque una mala dirección, una mala instrucción, una mala enseñanza también va a conducir al error a los hermanos, y los va a crecer espiritualmente con errores, como lo que se conoce con herejías. Herejía, el concepto de herejía es ese error. Entonces nosotros necesitamos enmarcarnos en lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Para qué? Para poder fortalecer esa personalidad cristiana. Dice más adelante, dice que al entender que Dios puede en su poder hacernos una persona nueva, la persona natural puede buscar experimentar una nueva personalidad transformada por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde les decía al principio, hermano, nuestra personalidad es cambiada por el Señor. Dice la palabra que la obra transformadora del Espíritu Santo, el Espíritu nos convence de que de pecado, de justicia y de juicio. El pecado nos convence, hermano, cuando nosotros somos pecadores, cuando nosotros todavía no hemos venido al Señor. Es el único que pudo haber hecho esa obra para que usted levantara sus manos en la iglesia, para que usted levantara sus manos en su casa o en aquel lugar donde usted recibió a Cristo Jesús. Fue el Espíritu Santo que en ese momento hizo la labor de convencimiento en su vida. Entonces nos damos cuenta que como nuestra mente natural, nuestra personalidad natural es transformada por el Espíritu Santo de Dios, como nos dice aquí. ¿Para qué, mi amado hermano y hermana? Para que nosotros podamos dejar nuestra vida pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros dejamos atrás todas las cosas, hermano, para seguir a Cristo Jesús. Todos nuestros vicios, todas nuestras malas conductas, todas nuestras malas actitudes tienen que quedar en el pasado, y eso solo se logra, como le digo, a través de esa obra transformadora del Espíritu Santo. Dice más adelante que la persona necesita entender, mire, aquí hablando de la fuente, de lo que hablábamos al inicio, la persona necesita entender que la única fuente de una personalidad cristiana es Dios mismo. Eso nosotros lo entendemos gracias, hermano, a que hemos sido enseñados a eso. No hay otra fuente, hermano. No hay otra fuente que pueda cambiar la personalidad. No hay universidades. No hay aquí en este mundo, no hay ciencias, no hay psicología. No hay terapias que puedan cambiar la personalidad de una persona, sino solamente Dios mismo, porque Dios nos creó, Dios nos hizo y Dios nos quiere usar para sus propósitos, y Dios va a transformar nuestra vida si nosotros se lo permitimos también, hermano, porque muchas veces nosotros no queremos que el Señor haga la obra transformadora en nosotros. ¿Y cómo nosotros
evitamos eso, hermano, cuando nosotros nos apartamos de Él. ¿Qué es apartarse de Dios? Nosotros podemos estar yendo a la iglesia, nosotros podemos estar participando de las reuniones, pero podemos estar apartados de Dios cuando nosotros estamos pecando. El pecado nos separa de Dios. Entonces es ahí cuando nosotros atrasamos ese plan que el Señor tiene para con nosotros. Necesitamos, hermanos, ser transformados. Cada día necesitamos esa transformación en nuestras vidas. Hay muchas áreas, hermanos, en mi vida, le puedo hablar, hay muchas áreas en mi vida que yo necesito entregar al Señor. Y el Señor me va transformando, me va procesando, me va pasando por muchas situaciones, va permitiendo muchos procesos, muchas situaciones en mi vida. Y yo sé que en su vida también. ¿Por qué? Porque el Señor va renovándonos, va transformándonos y va cimentando esa personalidad cristiana que tiene que haber en nosotros. Si hay alguien que tenga algún comentario, algo que quiera aportar, el hermano Roberto. Sí, hermano Roberto. Sí, hermano, yo considero, usted mencionaba algo bien interesante del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegó a ser realmente un instrumento de Dios, la personalidad que él tenía antes cuando se llamaba Saulo, era un perseguidor del cristiano. Era un perseguidor que inclusive los iba a sacar a las casas al que andaba hablando de Cristo para meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba en contra de los negocios de los gobernantes de esos tiempos. Pero el apóstol Pablo, vemos cómo Dios hace una transformación de lo que usted está hablando y cambia la personalidad y el carácter del apóstol Pablo y lo usa como instrumento. Ahí podemos observar nosotros en las clases anteriores que hemos tenido de cómo el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, tiene una transformación de personalidad, de carácter, donde él se convierte en un cristiano genuino y original, que daba la vida por los cristianos. Y como misionero, fue pero de lo mejor que tuvo el Señor. Pasemos a la siguiente clase. Usted mencionaba también de los temperamentos o carácter. En las clases anteriores que hemos visto, hemos venido observando que el temperamento o carácter, ¿cómo se le llama? Desde que el niño está en la formación del vientre de su madre. Cuando las madres están embarazadas y empiezan a acariciar sus barriguitas, ya el niño empieza a moverse, el niño empieza a estirarse, si la madre le habla, inclusive el niño escucha, el niño oye. Y esa es la formación que va creando en el niño. Cuando el niño empieza a crecer, va formando su propio carácter, va haciendo la definición y va agarrando una concepción definida de lo que realmente que. Por eso es que el bautismo, yo estoy a favor del bautismo como lo hizo Jesús, que el bautismo tiene que ser a los 33 años, ya cuando nosotros tenemos conciencia de lo que es realmente un bautismo. Pero ¿de qué sirve que a un niño lo bauticen de 6 meses, de 1 año, de 2 años, cuando no entiende el niño qué es un bautismo? Pero si a usted lo bautizan ya cuando usted ya es una persona adulta que ya tiene conocimiento, entonces usted sabe a lo que está enfrentando con su bautismo. El bautismo en agua y en espíritu es cuando lo convierte en cristiano uno. Entonces podemos observar, hermanos, que a través de las personalidades que usted está hablando, cómo el ser humano sufre la transformación. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos diferentes, totalmente diferentes, aunque no estemos a un 100% en la iglesia cristiana, pero sí tenemos cambios, hermanos. Amén. Amén, aleluya, hermano Roberto. Excelente, muchas gracias por su aporte. Hermano, que yo les había dicho de la lectura en Hechos 22, del 1 al 16. Entonces ahorita vamos a tener esa lectura porque precisamente el hermano tocó el punto del apóstol Pablo, ¿verdad? Y precisamente el libro de Hechos habla bastante, relata acerca de muchas de las cosas a partir del capítulo 9, de muchos de los hechos, de las proezas que el Señor logró realizar a través de la vida del apóstol Pablo. Entonces, si lo tiene ahí, Hechos 22, hermanos, vamos a leer del 1 al 16. Amén. Vamos a leer, creo, podemos leer 3 versículos cada uno, comenzando con mi hermana Marlis. Nos lee, hermana, del 1 al 3. Maidi nos lee del 4 al 6. Hermana Iris nos va a leer del 7 al 9. Bueno, comenzamos, hermano. Sí, yo ya le digo, solo le voy a dar la lectura. El hermano Roberto sería del 9 al 11, hermano Roberto. Amén, hermano. Amén. Y hermana Tania, si nos lee también del
del 12 al 14. Y hermana Maura, si usted no puede leer el 15 y el 16. Más adelante le vamos a dar participación a la hermana Cecia también con otros versículos. Entonces creo que lo tenemos claro, anotaron ahí, ¿verdad? De dónde, para que comencemos con la hermana Marlis y así vamos para que le demos lectura a Hechos 22 del 1 al 16. Amén. Puede comenzar, hermana Marlis, ¿está bien? Muy bien. Bendiciones, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Sí. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Amén. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se apartaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amén, aleluya. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. El audio, hermana Tania. Perdón, hermanos. Sí, amén. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la visita. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermana Maura, tal vez usted nos puede ayudar, por favor, con el 15 y el 16. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Damos gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Vamos a detenernos un ratito aquí antes de seguir con el estudio. ¿De qué nos podemos dar cuenta aquí, hermanos? Nos podemos dar cuenta de cómo el apóstol Pablo en estos 16 versículos resume la historia, podríamos decir, de su vida por lo menos hasta ese momento. Él les dice quién era él antes, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel. Dice Gamaliel, si nosotros recordamos, era uno de los miembros del Sanedrín, un maestro. El apóstol Pablo era fariseo, hermano, de la secta de los fariseos de nación. Era un hombre que conocía la ley, conocía la Biblia, el Pentateuco, la Torá, como llaman los judíos, la conocía al pie de la letra. Él se la sabía de memoria. Le puedo decir, es como que alguien se sepa de memoria la Biblia, que usted le dice, tal versículo se lo pueda citar así. El apóstol Pablo había sido instruido así, de esa manera. Incluso dice que era un perseguidor del camino, de los que seguían el camino de Cristo. Y también nos relata su conversión. Entonces nos está dando a conocer el estudio
nos está dando a conocer, perdón, la palabra, cómo el Señor puede obrar cambios en la vida de una persona. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo. Es por eso que esta lectura está incluida en este estudio para que nosotros veamos. Y así como les decía, hay muchos ejemplos en la Escritura de vidas cambiadas por el poder transformador de la palabra de Dios, de vidas que el Señor cambió para que estas vidas puedan ser usadas por Él. Y ese es el verdadero propósito, mi amado hermano y hermana, del Señor cuando cambia nuestra personalidad, de una personalidad natural a una personalidad cristiana. El propósito del hermano es que nosotros podamos ser herramientas útiles en las manos de Él, así como el apóstol Pablo, como nos decía el hermano Roberto, todo lo que él hizo. Ese hombre fue un gran misionero y organizó varios viajes misioneros a lugares, hermanos, en donde no se había predicado el evangelio y en aquellos tiempos en los que era más difícil. Si nosotros nos hemos dado cuenta cómo sufrieron naufragios, cómo sufrieron persecuciones, encarcelamiento y tantas cosas. Entonces es por eso que el Señor quiere cambiar la personalidad natural por una personalidad cristiana, hermanos, nosotros. ¿Para qué? Para utilizarnos para sus propósitos, para que nosotros podamos cumplir con esa misión que Él nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene una misión específica. Nosotros somos soldados, hermanos, de Jesucristo. Jesucristo es nuestro general. Y nosotros tenemos que prepararnos para poder cumplir esas misiones. Él nos va a encomendar misiones, diferentes tipos de misiones. Quizás la misión suya va a ser diferente a la mía, pero en todo momento, si el Señor nos lo ha pedido hacer, tenemos que hacer esa misión que Él nos pide que hagamos. Vamos a continuar. No sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí. Si no, vamos a continuar con el punto número 2. Hermano. Sí, dígame, hermano. Lo importante de todo esto es que debemos de tener conciencia las conspiraciones que hacía toda aquella gente en contra de Jesús. Porque Jesús predicaba con el ejemplo. Jesús predicaba con el amor. En aquel tiempo, los gobernadores de esos tiempos, como los gobernadores de hoy en día, lo único que les interesaba era el dinero, enriquecerse, quitarle los bienes a la población, como lo hacían. Acuérdense ustedes, vayámonos al libro de Samuel. Cuando el Señor nos pone a Samuel, que el pueblo no quería a Samuel como gobernador, querían poner uno de la misma membresía de la población. Entonces, lo que nosotros tenemos como cristianos, tenemos que estar claros que en aquella época, como hoy en día se está conspirando, hay lugares donde usted no puede hablar de Jesús. Hay lugares en el mundo donde usted, si lo ven con la Biblia en la mano, lo fusilan, lo queman, porque son conspiradores. ¿Por qué? Porque saben que Jesucristo arrastra gente. Jesucristo está ganando votos, está ganando conciencia, está ganando corazones, está ganando almas. Entonces, esa es la responsabilidad de cada cristiano. Pero aún contra todas esas cosas, nosotros tenemos que arriesgarnos, ¿verdad? Amén. Amén. Excelente, hermano. Así es. Como les decía, somos soldados y el soldado solamente cumple la misión que el general, que el jefe, el supremo le indica, y el Señor nos ha indicado la misión que tenemos que cumplir, hermano. Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes, ¿verdad? Seguir adelante. Si el Señor nos manda, el Señor no nos va a dejar, hermano, al lugar donde Él nos mande, a la misión que Él nos mande, Él va a estar ahí con nosotros, acompañándonos, siempre. El segundo punto de la lección de esta mañana nos habla de las características de la personalidad cristiana. Y ahí nos vamos a centrar en Gálatas 5, 22 y 23. Lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Que esas tienen que ser las características. Hay un autor que tiene por nombre David Studar. Este autor da la siguiente aclaración acerca de la personalidad cristiana. Mire, ya estamos entrando a la perspectiva bíblica. Aquí vimos una definición de psicología, de un libro llamado Psicología, pero ahora vamos a ver lo que nos dice una persona desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cristiano. Una personalidad es el conjunto de cualidades que constituye a una persona y lo distingue de otra. Es decir, cada persona de alguna manera es diferente a otra y estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? De acuerdo con lo que hemos venido hablando. No somos iguales, decíamos, ni los gemelos son iguales. Cuando hablamos de una personalidad cristiana, no estamos pensando que todo cristiano será igual a otro. Mira qué interesante. Pero sí hay ciertas cualidades que deben formar parte de la vida de todo cristiano. Esto es importante, hermano.
Que no nos enmarquemos, que no nos encasillemos, que porque seamos cristianos todos vamos a ser iguales, no. Pero sí hay algunas características que como cristianos, que como hijos de Dios tenemos que reflejar usted y yo para podernos llamar cristianos. Estudiaremos algunos elementos, mire, del fruto del Espíritu Santo, que serán la mejor guía para poder autoevaluarnos e ir amoldándonos al plan de Dios para nosotros como su hijo, como sus hijos e hijas. Al tener tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, podremos ver su semejanza florecer en nosotros mismos. Entonces, la primera característica, el primer elemento que vamos a analizar aquí va a ser el amor. Como les decía, basándonos en Hechos 5:22. Esta característica tiene que estar, hermanos, en el Hijo de Dios. Tiene que estar en el creyente. Tiene que estar en el cristiano. Si no hay amor, dice la Escritura, que nosotros no somos nada. Venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice la Escritura. Podemos tener todos los dones espirituales habidos y por haber, pero si no hay amor en nosotros, hermanos, nosotros no vamos a poder evidenciar una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice que en el original la palabra griega, refiriéndose a amor, es ágape. Porque hay diferentes tipos de amores, ¿verdad? Ustedes lo saben. Está el amor eros, que es el que se da entre el esposo y la esposa. Está el amor filial, que es el que se da entre hermanos, entre familia. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y este término describe un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Aquí no hay condición para amar a la otra persona en el amor ágape, en el amor de Dios. No importa lo que la otra persona haya sido, no importa lo que la otra persona haga, el amor ágape hace que nosotros amemos a estas personas. Entonces, esa es una de las características, como les decía. Esta forma de sentir y pensar está en completa contraposición con el egoísmo, que es innato de una personalidad humana natural. Nosotros, hermanos, como personas humanas naturales, ya nacemos con esa característica del egoísmo. Pero el amor viene a anular, viene a hacer a un lado esta característica en nosotros. Cuando en nosotros hay amor, el egoísmo tiene que desaparecer. Tenemos que amar a las demás personas, así como el Señor nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó el Señor a nosotros, hermanos? De una forma incondicional. Imaginémonos que el Señor se hubiera puesto a pensar si nosotros merecíamos o no su amor. No lo merecíamos, ¿verdad? Porque dice que por gracia nosotros somos salvos. ¿Y qué es la gracia? Que el Señor nos da algo que en realidad nosotros no merecemos. Esa es la gracia de Dios. El que Él nos dé algo que ni usted ni yo merecemos. ¿Y qué es eso? Es la salvación. Nadie la merece. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Que pudo darnos eso. Ahora vamos a ver otra característica que nos habla de gozo y paz. Ahí están dos unidas, ¿verdad? Gozo y paz. El gozo espiritual es otro elemento del Espíritu Santo, ¿no? Que se refiere a un sentimiento de bienestar y tranquilidad, que es independiente de las circunstancias que ocurran alrededor de la persona. Ese es el gozo del Señor, hermano. Por eso Nehemías decía, el gozo del Señor es mi fortaleza, decía Nehemías. ¿Por qué? Porque él estaba rodeado de un montón de situaciones cuando fue a reedificar los muros de Jerusalén. Tenía un montón de enemigos, tenía un montón de situaciones adversas, pero él decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que el gozo del Señor nos hace sentirnos tranquilos, sentir esa paz, ese bienestar, aún en medio de circunstancias adversas que ocurran a nuestro alrededor. Y yo sé que usted ha podido experimentar ese gozo del Señor en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. El Señor ha llenado su vida de gozo y las demás personas lo han visto. También nos habla del elemento de la paz. La paz es una verdadera tranquilidad interior con sensación general de armonía. La paz tiene que ver con esa tranquilidad interior,
con eso que usted refleja a las demás personas, con eso, hermanos, que cuando a nosotros nos hablan pesado, nos hablan golpeado, como decimos popularmente, nosotros tenemos esa capacidad para contestarle a las demás personas con esa paz que viene del Señor, con esa tranquilidad, aún en momentos difíciles, aún en momentos de tensión, usted puede tener esa paz que solamente el Señor da, y como dice su palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué, mi amado hermano y hermana? Porque las demás personas no pueden entender eso. No lo pueden entender porque es un bienestar interior que solamente del Señor. Entonces ya hemos visto tres características, tres elementos que tienen que estar en una personalidad cristiana: amor, gozo y paz. Vamos a ver ahora la paciencia. Y ya estuvimos, si ustedes se acuerdan, hace unos domingos estuvimos hablando acerca de la paciencia y decíamos que es la ciencia de la paz, decíamos, la paciencia. Dice que la paciencia significa extensión de emoción, esperar suficiente tiempo antes de expresar el enojo. Mire qué interesante. Antes de que nosotros podamos expresar nuestro enojo, tenemos que armarnos de paciencia y esperar suficiente tiempo, porque usted puede expresar el enojo de diferentes formas. Usted puede expresar su enojo gritando, puede expresar su enojo golpeando a otra persona, puede expresar su enojo hablando, conversando con la otra persona. Es una forma de expresar su enojo también cuando usted habla con otra persona y le hace ver las cosas que no le han gustado o las cosas que no le han parecido a usted. Entonces ahí estamos demostrando que tenemos paciencia. Cuando no expresamos nuestro enojo con ira, con gritos, con malas palabras, ni lo expresamos con golpes, sino que lo expresamos como hablando. Y hablando palabras de sabiduría, palabras con amor, no palabras también que vayan a herir a la otra persona, porque entonces seguimos con el enojo, no hay paciencia en nosotros. Entonces nos damos cuenta que tenemos que ser pacientes. Esto ayuda a prevenir el uso de la fuerza, ¿eh?, que surge del enojo inapropiado. La fuerza, hermano, el insulto, el enojo, es una reacción personal del ser humano. Pero cuando la paz del Señor está en su interior, cuando el gozo del Señor está en el interior, nosotros no vamos a reaccionar. Y quiero decirle algo: usted y yo tenemos derecho a enojarnos. No es pecado que usted se enoje. Si la misma Escritura nos dice, airaos, dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí nos podemos enojar, hermano. Hay muchas injusticias, hay cosas que nos enojan. Entonces, usted tiene derecho a enojarse, pero hay que saber la manera apropiada, cómo va a expresar ese enojo usted a la otra persona. De qué forma usted le va a hacer saber a la otra persona que algo que esta persona hizo lo enojó a usted. Ahora vamos a ver el otro elemento. Nos habla de la fe también. Mire qué interesante, qué importante también es. Como le digo, son características del fruto. Lo que leímos en Gálatas 5, 22 y 23, aquí lo estamos viendo de una forma más detallada. La fe dice que denota confianza, fidelidad. ¿Qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 11? Nos habla acerca de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, seguridad, hermano. La palabra certeza tiene que ver con seguridad. Es como que quitáramos esa palabra certeza y usted la sustituye por seguridad. Es la seguridad de lo que usted espera. Cuando usted tiene fe, usted tiene una seguridad, una convicción. Usted está convencido de que las cosas van a ser así. ¿Por qué? Por la misma fe que tiene. Entonces, es otra característica. Y también habla, dice, de que la fe tiene que ver con fidelidad. ¿Fidelidad a quién, hermano? Fidelidad a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, podemos ser fieles a las personas también. Si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, nosotros vamos a poder ser fieles a las personas. Por eso dice el Señor en el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros estamos ahí cumpliendo el gran mandamiento, hermano, nosotros estamos cumpliendo, podríamos decir, lo que dicen los 66 libros de la Escritura. Entonces necesitamos fe. Mire, una personalidad de fe, una personalidad que cultiva la fe, es una personalidad que puede disfrutar de su confianza en Dios como creador y sustentador sin perder la paz y el gozo.
Tenemos que cultivar la fe. ¿Y cómo dice la Escritura que viene la fe? Dice, la fe viene por el oír, dice. ¿El oír la qué? El oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos cultivar, aunque también reconocemos, hermano, en esta mañana que la fe es un don. Hay personas que tienen el don de la fe. Y esta persona dice, esta va a ser así, y así es, porque tiene ese don que el Señor le ha dado. Pero también podemos cultivar la fe en nosotros. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la búsqueda del Señor. Vamos a ver ahora, a pasar al otro elemento. Nos habla de la mansedumbre. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Se refiere a un espíritu interno que demuestra con seguridad tranquila. Miren, esa es la mansedumbre, que puedan ver en usted una seguridad y esa tranquilidad. Dice más adelante, es necesaria en líderes y miembros laicos de la iglesia. Mire, el líder tiene que ser manso, hermano. Dice la Biblia que no hay, es lo que nos habla en el libro de Génesis cuando el Señor le recrimina a María y a Aarón, los hermanos de Moisés, porque hablaron, ustedes se dan cuenta de cuando ellos hablaron mal de Moisés. Y el Señor los llamó al tabernáculo, a los tres los llamó al tabernáculo. Y les dijo que no hay un hombre más manso que Moisés. Entonces nos damos cuenta que, ¿por qué usted cree que esa mansedumbre tenía que ser una característica en Moisés, en un líder? Aguantar a ese pueblo de Israel 40 años en el desierto con todo lo que se quejaban. Una persona que no tuviera la mansedumbre de Moisés no lo hubiera podido hacer. Cuando Dios le dice, mire, cuando ellos hacen el becerro de oro, cuando Moisés viene descendiendo del Sinaí, del monte Sinaí, con las tablas de la ley en sus manos, y encuentra que han fabricado un becerro de oro, Moisés tira las tablas. Pero ¿qué sucede? El Señor le dice, a este pueblo lo voy a exterminar, a este pueblo lo voy a raer y de ti voy a formar un nuevo pueblo. Usted sabe que está en la Biblia eso, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo de Israel y que de Moisés va a ser un nuevo pueblo. ¿Usted cree que una persona sin la mansedumbre de Moisés hubiera podido soportar que el Señor le dijera eso? Otro le dice, está bien, Señor, extermínelos, destrúyalos y haga de mí un pueblo nuevo para usted. ¿Por qué, hermano? Por egoísmo, por orgullo, por sobresalir, pero Moisés intercede más bien por ese pueblo. Entonces nos damos cuenta que la mansedumbre tiene que estar, tiene que ser una característica importante en el líder, en el que esté enfrente, porque tenemos que, así como a nosotros, hermano, así como a nosotros nos soportan un montón de situaciones, de igual forma nosotros tenemos que tener esa capacidad también de soportar muchas cosas. Eso es así. La misma Escritura nos dice, ¿verdad? Que tenemos que soportarnos en amor los unos con los otros. Tenemos que amarnos los unos con los otros. Entonces, esa característica de la mansedumbre tiene que estar también en el líder. También nos habla aquí más adelante de la templanza, ¿no? La templanza, para esta virtud, la palabra original se define generalmente como autocontrol. Es lo que nosotros llamamos, hermano, el dominio propio. Esa es la templanza. Que nosotros podamos decir que no en aquellas circunstancias en las cuales nos vemos tentados. Nos vemos tentados a hacer algo que puede dañar nuestra relación con Dios. Entonces, ese es el autocontrol. También se define como autogobierno, eso, que podamos gobernar nosotros mismos. Y en la epístola de Santiago habla acerca de un miembro que es difícil de gobernar, dice ahí en la Escritura, que es la lengua, que tan pequeñito dice, pero difícil de gobernar. Entonces, la templanza, el autocontrol, hermano, es que nosotros podamos refrenar también, dice nuestra lengua. Entonces, es una característica bien importante. Mire, todas son importantes. Y todas tienen que estar en la vida de nosotros como creyentes. Aquí, esto no es negociable, hermano. Esto no es de que no, es que yo no puedo tener todas esas características que dice el fruto del Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el ideal del Señor en nuestras vidas. Y muchas veces Él va a permitir situaciones para que nosotros podamos ser moldeados y puedan esas 9 características caber en nosotros, hermano. Tenemos que, aunque sea difícil,
Aunque sea difícil, hermano, pero eso es lo que el Señor quiere, que en nuestra personalidad cristiana se vean reflejadas todas esas características. Vamos a ver más adelante, dice, la importancia de la templanza para soportar las tentaciones del enemigo. Mire lo que les decía ahorita. Y le voy a pedir a mi hermana Cecia, si nos busca, hermana Cecia, en Primera de Pedro 5:8. Y le voy a pedir también a mi hermano Roberto, nos busque Proverbios 25:28, porque también hay consecuencias de no tener templanza, de no tener dominio propio en nosotros. Proverbios 25:28, hermano Roberto, y Bien. mi hermana Cecia, Primera de Pedro 5:8, hermana Cecia, si nos lo busca, por favor. Cuando lo tengan, pueden contestar con un amén. Amén. Amén, hermana Cecia. Primera de Pedro 5:8 me dijo, ¿verdad? 5:8, sí, hermano. Sed sobrios y velad por vuestros adversarios. El diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que la templanza nos ayuda a soportar las tentaciones del enemigo, a que seamos sobrios. Hermanos, no es para nosotros nuevo saber eso, ¿verdad? Que el enemigo anda alrededor. ¿Para qué? Para que nosotros abramos una puerta, para que nosotros abramos puertas por donde él puede entrar. Él anda buscando esa acechanza. Entonces, tenemos nosotros que ser sobrios, como dice la palabra, tener esa templanza, ese dominio propio en nosotros para no caer en las tentaciones que el enemigo quiera poner en nosotros. Hermano Roberto, si nos lee Proverbios 25:28, por favor. Amén, hermano, amén. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Alguien que no tiene rienda, hermanos, que no tiene autogobierno, que sigue desenfrenadamente lo que el cuerpo le dicta. Si el cuerpo le pide vicio, le da vicio. Si lo que el cuerpo le pide, entonces nosotros necesitamos saber que la personalidad cristiana está gobernada por el Señor y nosotros necesitamos tener ese autocontrol que nos habla aquí, tener esa templanza para poder decir que no a aquellas cosas que nos van a apartar del Señor. Vamos a pasar al tercer punto, hermanos, ya para ir finalizando, y nos habla acerca de los resultados de la personalidad cristiana. En primer lugar, los resultados de cultivar una personalidad cristiana se demuestran en nuestra vida personal, ¿no? Es decir, disfrutando de verdadero gozo y paz diarios. Cuando nosotros vivimos enmarcados, hermano, en lo que el Señor o en la vida que el Señor quiere que vivamos, vamos a poder tener paz y gozo diariamente en nuestro diario vivir. También la personalidad cristiana que incluye templanza, mansedumbre y paciencia será de gran bendición sobre la vida de aquellos que rodean al cristiano. Y eso así es. Si en mí hay gozo, si en mí hay paz, si en mí también hay templanza, hay mansedumbre y hay paciencia, las personas que están a mi alrededor van a poder gozar de eso también. No solo va a ser un beneficio para mí, sino que mi familia, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, mis compañeros de trabajo van a poder también gozar de ese beneficio, hermano. Porque no los voy a andar insultando, no les voy a andar gritando, no les voy a andar pegando de puro gusto o actuando violentamente con ellos, sino que van a querer estar con usted y conmigo las personas, porque van a ver en nosotros esas características del fruto. También nos dice más adelante, miren, en tercer lugar, veremos los resultados de la personalidad cristiana en nuestra relación con Dios. Se van a ver esos resultados. Como Padre amoroso, Él desea que podamos disfrutar de su amor de una manera pura e íntima, que podamos disfrutar de su presencia en comunión continua. Vamos a tener una estrecha relación con el Señor cuando en nuestros rasgos de personalidad cristiana reflejemos, hermanos, cada una de estas características. También en cuanto a nuestra relación con Dios, una personalidad verdaderamente cristiana que demuestra todo el fruto del Espíritu hace que la persona esté en armonía con Dios. Ese es el ideal, hermano.
tanto suyo como mío. Ese es el ideal que nosotros perseguimos, estar en armonía con el Señor. Es hermoso estar en armonía con el Señor. ¿Y cómo estamos en armonía con el Señor? Ya lo dijimos, teniendo esa relación íntima con Él y apartándonos de todas aquellas cosas que busquen separarnos de Él. Hay tantas cosas en este mundo que buscan separar, que buscan cortar nuestra relación con Dios. Y una de ellas principalmente es el pecado. Podemos mencionar otras. Los afanes de este mundo, por ejemplo. Los afanes de este mundo ahogan nuestra relación con Dios también, porque nos enfocamos más en esas cosas y le quitamos la prioridad que el Señor tiene que tener en nosotros. Nos habla aquí más adelante, mire, el autor Ter Hughes escribió, ser santos es estar en armonía con Dios. Esta armonía está basada en que compartimos la misma naturaleza. Cuando Dios nos hace partícipes de su naturaleza, llegamos a pensar como Él. No siempre con la misma sabiduría, no siempre con el mismo entendimiento, pero pensamos como Dios, deseamos lo que Él desea. Mire qué interesante, ¿verdad? Cuando hay esa armonía con el Señor, podemos llegar a tener la mente de Dios, no con la misma sabiduría que Él, no con la misma, como dice aquí, no con el mismo entendimiento, pero ya podemos enmarcarnos en conocer el propósito divino, en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que es bien importante, hermano, que nosotros nos preocupemos por cimentar una personalidad cristiana en nuestra vida. Por ir, si de repente esas 9 características que nos muestra el fruto del Espíritu no están en nosotros, o hay áreas que todavía nosotros necesitamos trabajar en ellas, pues sumerjámonos, metámonos más con el Señor, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame. Yo siento que me hace falta, porque no somos completos, como decimos. Nos hacen falta todavía, no es que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al frente, prosigo hacia el blanco, hacia la meta, ¿verdad? Seguimos nosotros adelante, buscando del Señor. Finalmente, hermanos, y por encima de todas las cosas, el vivir diariamente con una personalidad cristiana nos permitirá ser de agrado a Dios. Mire qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor se agrade de nosotros, que el Señor se agrade de nuestras actuaciones, que podamos dibujar una sonrisa en el rostro de Dios. Eso es hermoso de ver que nosotros estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Podemos disfrutar de saber que nuestra personalidad cristiana complace su corazón, trae gloria y honra a su nombre y coopera en el avance del plan de salvación en la vida de otros. ¡Qué bendición tan grande! Esa es una gran bendición, hermano, de saber que con nuestra personalidad nosotros agrademos al Señor, de que podamos contribuir al avance del reino de Dios aquí en la tierra también a través de nuestra personalidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Se puede preguntar usted. Por lo que otros puedan ver en nosotros, por las características que otros puedan ver en nosotros, por el testimonio que nosotros podamos demostrar a otros. A través de eso, hermano, nosotros podemos hacer que el avance del reino de Dios continúe aquí en la tierra. Todo el fruto del Espíritu puede ayudarnos a hacer una autoevaluación sana y efectiva. Mire, qué hermoso, ¿verdad? Y este es un ejercicio que nosotros podemos hacer a solas, en la intimidad, en nuestra habitación, yendo a solas con el Señor en oración, diciéndole, Padre, dame sabiduría para entender qué características de estas 9 características yo tengo que reflejar, que no estoy reflejando. Y como una autoevaluación, solos con el Señor, hermano, no necesitamos estar con otra persona, solamente con Él, que Él nos confronte, que Él nos diga, necesito que tú mejores en esta área, necesito que perfecciones más esta área, para que podamos ser completos, como dice el apóstol Pablo. Y ya para finalizar, nos dice aquí, hermanos, que Dios, nuestro Padre Celestial, desea que seamos hijos sanos, gozosos y cercanos a Él, y que su poder puede lograr esto en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos dice, ahí como a manera de resumen en esta lección. Su poder puede lograr cambios en nuestra vida y de hecho, hermanos, esos cambios el Señor, los ha venido haciendo y lo seguirá haciendo y nos seguirá perfeccionando hasta que podamos modelar esa personalidad cristiana. Modelar es
que las demás personas puedan ver esa personalidad cristiana que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hemos finalizado, hermanos. Si hay algún hermano o hermana que quiera dar su opinión, qué le pareció el estudio de esta mañana, algo que quisiera compartir con nosotros, puede aprovechar este momento. Sí, habilite el micrófono. Sí. Bueno, un estudio muy hermoso, ¿verdad? Nacido de parte del Espíritu Santo. Pues todos esta palabra nos llama a que reflexionemos, a que estemos equilibrando día a día nuestras vidas, que esté conforme de acuerdo a ella, ¿verdad? Pidámosle siempre al Espíritu Santo que Él nos ayude en todo momento para poder llevar a cabo en nuestras vidas esta palabra santa y poderosa, ¿verdad? Entonces, la verdad que uno lee estos pasajes y uno medita, pero estos estudios reafirman, recuerdan, ¿verdad? Aquellas cosas que uno que tiene que estar, pues, cambiando día a día, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, la sabiduría para poder seguir adelante. Muy interesante, pastor, el estudio y todos los otros que yo he recibido acá, ¿verdad? Bendiciones, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermana Marlis. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera expresar su opinión? Sí, hermano Roberto. Sí, hermano. Sí, yo considero, hermano, de que todas las clases como esta del día de hoy son tan interesantes cuando nosotros estamos bien, estamos atentos a la clase, se vuelven más interesantes. Le prestamos la debida atención a la clase porque es una enseñanza que tenemos continuamente sobre el aprendizaje que Jesús nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros los cristianos? Aprender mucho más para dar lo que Jesús dio. ¿Qué fue lo que nos ha dado Jesús hasta hoy? Nos vino a dar obediencia, nos vino a dar paz, nos vino a dar... Todo eso lo venimos a encontrar en una sola palabra. Es una palabra grandiosa que es el amor. Ahí venimos a redondear todo eso. Qué maravilloso lo que decía la hermana, ¿verdad? Entonces podemos ver y ratificar, hermano, que estas clases, toda la iglesia debería estar conectada. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos todos de la misma participación de nosotros mismos. Entonces, es interesante. Y yo le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos nuestros hogares y así poder seguir aprendiendo cada día más para beneficio de nosotros y nuestra familia. Amén. Amén, amén, hermano Roberto. Excelente. Muchas gracias. Hermano Eddie. Amén, hermana Tania. Bueno, claro, estas clases son importantes, hermanos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender, hermanos, todos los que damos las clases, tanto como las que la damos, como los que recibimos, ¿verdad? Es importante. Y bueno, yo haciéndole la misma invitación, hermanos, para el próximo domingo a las 9, Amén. ¿verdad? El hermano Roberto nos va a estar dando esta enseñanza. El tema es el manejo de los estados de ánimo. Miren qué importante porque vamos siguiendo también una línea. Ya aprendimos de la personalidad cristiana, hermanos, y aquí nos viene a decir el manejo de los estados de ánimo. Y el pasaje bíblico vamos a estar centrados en Marcos 14, del 32 al 42, hermanos. En esta lección, pues vamos a recordar, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que no nos dejemos dominar, hermanos, por ningún estado de ánimo que surja en nosotros, porque van a surgir, ¿verdad? Y vamos a estar también estudiando acerca de dos casos que nosotros ya conocemos. El caso de Moisés, hermanos, de cómo en un momento de desesperación, en un momento de enojo, le costó tan caro, ¿verdad? A Moisés. Y también vamos a ver el ejemplo de Elías, hermanos, donde Elías tuvo ese momento de desfallecer, tuvo ese momento de pedir que ya le quitaran la vida, ¿verdad? Como nos hemos sentido muchas veces nosotros, ¿verdad? Entonces, también hombres de Dios que fueron también manejados por ese estado de ánimo y que les costó tan caro a ellos. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que también ponernos en ese ejemplo, hermanos. Entonces, les invito que el próximo domingo a las 9 estemos listos, ¿verdad? Abramos nuestra mente espiritual para aprender más de la palabra del Señor, hermanos. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Y si no, pues, ¿verdad? Aquí vamos a hermana Iris también. Sí. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Un tiempo muy bendecido. Creo que cada domingo el Señor nos tiene algo nuevo, ¿verdad? Es su palabra. Y amén. Como decimos, hermanos, ¿verdad? Bendecimos la vida de cada hermano, hermana, ¿verdad? Que
que imparte, ¿verdad?, estas enseñanzas, hermanos, cada domingo, y realmente apoyando, ¿verdad?, todo lo que decía los hermanos, ¿verdad? La hermana Marley decía ella, esto nos reafirma, nos viene a reafirmar nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Nos viene a exhortar, a amonestar, a confrontar en momentos, hermanos, ¿para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque si hay áreas, si hay situaciones en nuestra vida que han estado descuidadas, ¿verdad? En esto, entonces en estos domingos, eso es lo que viene a ser la palabra en nosotros, a reafirmarnos, a levantarnos, para que sigamos, hermanos, ¿verdad? Para que nos sigamos llenando y nutriendo de esta palabra del Señor transformadora, día a día, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Que claro, como dice la palabra, el apóstol Pablo, y él lo dice, no pretendemos haberlo alcanzado todo, no pretendemos, hermanos, haberlo alcanzado todo, pero sí creo yo que podemos llevar una vida que agrade al Señor, viviendo cada día para Él, con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, con la sabiduría de lo alto, y poniendo nosotros de nuestra parte, diciéndole, Señor, yo quiero de ti, y Él va a obrar en nuestra vida, hermanos. Gloria a Dios por esta palabra. Bendición. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, y vamos a cerrar este tiempo con una oración. Solamente recordarles, hoy a las 11 de la mañana en el templo tenemos nuestro culto dominical, y el miércoles tenemos lo que es el culto de oración también a las 7 de la noche en el templo. Vamos a orar, amado Dios y Padre Celestial. Te damos las gracias, Dios de los cielos, por este tiempo que has permitido, Señor, que podamos escudriñar tus escrituras, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría que viene de ti para cada uno de nosotros, Señor, por ese entendimiento, por esa porción, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, por ese alimento, Señor, que tú has traído a nuestro espíritu. Bendice la vida de cada hermano, cada hermana, guárdales en completa paz, Señor. Que cada una de estas características que hemos estudiado, Señor, de la personalidad cristiana, del fruto del espíritu, puedan estar evidenciadas en nuestras vidas. Y aquellas, Padre, que todavía necesitamos fortalecer, que todavía necesitamos tener en nosotros, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque solamente con tu ayuda lo podemos lograr, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos de esta reunión, pero no de tu presencia, Padre. Que tu presencia nos acompañe en todo lugar, en todo momento, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y feliz semana para hermanos. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días.